mesa, junto con su familia, porque hoy es un día en el cual vamos a celebrar, a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio victoria, quien nos dio salvación, quien nos redimió y que a través de su cuerpo, el pan que es símbolo de su cuerpo, también nos da sanidad para cada una de nuestras enfermedades. Así que los invito a que coloquen sus comentarios, usted como familia, coloque familia Molano presente, coloque las reflexiones que traiga la palabra del Señor para su vida también allí y juntos, unidos a través de este medio, celebremos el nombre del Señor. Oremos, iniciemos este tiempo en oración, en clamor al Señor. Sé que hay muchas necesidades en medio de nosotros, necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades emocionales, espirituales. Así que qué bueno podernos acercar al trono de la gracia del Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de reunirnos, Señor, a través de este canal de YouTube, desde nuestros hogares, desde nuestras casas, Señor, para celebrar que tú un día decidiste por puro amor y por pura gracia entregarnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que por Él tengamos vida eterna, tengamos salvación, Señor. Gracias te damos por esto. Hoy alrededor de la mesa del pan y del vino nos congregamos, Señor, como familia, como iglesia, para recibir de ti tus bendiciones, para recibir de ti el perdón para nuestros pecados, para nuestras fallas, para recibir de ti la fortaleza que necesita nuestra vida, para caminar, Señor, en esta tierra, adorando, glorificando tu nombre, Señor. Padre, nos unimos en oración, en clamor, en intercesión por cada una de las necesidades que hay en medio de las familias de Río de Vida, Señor. Padre, tú conoces a aquellos que están pasando por quebrantos en su salud, Dios. Padre, los entregamos en tus manos y declaramos tu palabra que es viva, que es verdad, Jesucristo, toda enfermedad y todo dolor, y que por la llaga de Jesús hemos sido curados. Declaramos esta palabra con nuestros labios y la creemos en nuestro corazón y la vivimos en nuestras familias, en nuestras vidas. Declaramos sanidad sobre todo cuerpo que se encuentra enfermo, Señor, sobre toda virosis que esté afectando a las familias, a los hermanos, Padre, sobre todo aquel que ha contraído el virus del COVID, Señor, de la enfermedad, para recibir de ti la sanidad y la liberación de sus cuerpos de todo tipo de enfermedad. Gracias, Señor. Sanidad. Declare con sus labios sanidad sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su familia, sobre ese familiar que usted conoce, sobre esa persona que usted sabe, sobre ese amigo que usted entiende que está en este momento en quebranto de salud, Señor. Sobre todos los enfermos, hoy hay sanidad. Cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el quebranto de salud, declaramos la vida de Cristo y la salud de Cristo sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Padre, oramos por las necesidades económicas que estemos pasando, Señor. Tal vez falta de trabajo, pero Dios, creemos en ti, que eres el que suples cada una de nuestras necesidades y que traes bendición al hogar, Señor, a la mesa con alimento, Dios mío. Oramos que tu provisión sea real para cada familia, Señor, para cada persona, que tu provisión, las ventanas de los cielos sean abiertos sobre todos aquellos, Padre, que han sido fieles, que han sido constantes, que han sido obedientes, Señor. Yo bendigo en este momento, en esta hora, a cada persona, a cada familia que ha sido fiel con su diezmo, con su ofrenda, Señor, que no se ha olvidado del pacto que ha hecho contigo, Señor, que ha sometido su vida a obediencia a tu palabra. Bendícelos en abundancia, Señor, y redarguye el corazón de todos aquellos que todavía están trabajando en esta área, bendito Dios.
Padre, bendecimos las finanzas, la economía de nuestros hogares, Señor. La bendecimos porque tu palabra nos dice que en ti está la bendición, que en ti está la provisión, Señor. Y nosotros creemos lo que tú has dicho, lo que ha salido de tu boca es real y lo estamos proclamando y declarando sobre nuestras casas en el nombre de Jesús. Aquella persona que se ha sentido débil, aquella persona que se ha sentido tentada, aquella persona que su vida espiritual ha menguado hoy, poderoso Espíritu Santo, que habitas en cada uno de nosotros y que te mueves sobre toda la faz de la tierra, llega al corazón, al alma, al espíritu de estas personas y vivifícalo, renuévalo, restáuralo. Haz, Señor, que podamos tener un avivamiento personal, espiritual contigo, Señor, que podamos recibir la enseñanza de tu palabra de manera personal, Señor. Que podamos crecer en el espíritu, que podamos ser personas fortalecidas. Pido, Señor, para que guardes a tu pueblo de la tentación, para que guardes a tu pueblo del mal, del maligno, de las obras de las tinieblas, y para que toda cadena que ha sido puesta sobre tu pueblo sea rota en el poder y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y tu pueblo reciba la libertad y la alegría y el gozo de la salvación ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Bendícenos en esta mañana, muévete en nuestros hogares, levante sus manos al cielo y allí y pídele, Señor, muévete en mi casa, muévete en mi hogar, muévete en mi vida, que sea una mañana donde tu Espíritu Santo quebrante todo lo que no te pertenece a ti y que podamos recibir, Señor, tu palabra con gozo, tu palabra con alegría, con anhelo, con deseo, y podamos ser partícipes de la gracia que fue entregada a nosotros, gracia que no merecemos, no hemos hecho nada, ningún mérito tenemos para recibir tu amor, tu misericordia y tu gracia, pero aquí estamos, Señor, cubiertos bajo esa gracia que nos hace salvos y que nos trae una nueva vida. Padre, bendecimos los hogares de Río de Vida, cada familia, cada varón, cada mujer, cada joven, Señor, cada niño, cada bebé, Señor, cada anciano. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que tu palabra hoy corre como ríos de agua viva en medio de nosotros, nos vivifica, nos enseña, nos fortalece, Padre, y trae edificación a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Santa Cena, primer domingo del mes de agosto, un mes en el que el Señor va a estar hablando a nuestros corazones y trayendo la oportuna respuesta a nuestra necesidad. Saludamos de manera especial a nuestra hermana Isabel Sofía, a Sandrita, la bendecimos en el nombre de Jesús. Está allí conectada también nuestra hermana Janet Sánchez, Micaela, sus hijos, todos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a nuestro hermano Roger, Jonathan Roger Esquivel, el Señor lo bendiga. Ha sido un joven de mucha ayuda para la iglesia en este tiempo de cuarentena y en este tiempo de la era virtual. Bendecimos sus manos, hermano, bendecimos la labor que usted desarrolla. Bendecimos la familia de nuestra hermana Lady Bello, sus hijos, su esposo. Declaramos bendición y salud, vida sobre ellos. Bendecimos a nuestra hermana Lisette, que se conecta en este momento, sus hijitos, su esposo Ángel. El Señor los bendiga grandemente. Estamos reunidos alrededor de la palabra de Dios, que es nuestra fuente de vida. Así que por favor, tome la palabra en sus manos y vamos a ir en este momento a la enseñanza. Vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor siga hablando, siga mostrándonos toda su fidelidad, toda su gracia. Y vamos a iniciar en este mes del Señor. Es un tema que ha sido muy mal interpretado, pero que la palabra nos enseña principios
básicos que debemos seguir, que debemos guardar en nuestro corazón para poderlos vivir. Amén. Entonces vamos a hablar de la gracia en este mes. Iniciemos entonces. La gracia, recordemos que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La gracia, la palabra gracia en el Antiguo Testamento es gen, H-E-N, en hebreo. Y en el Nuevo Testamento, que es escrito en griego, la gracia es charis o caris, que significa favor o bondad. Algo que ha sido ganado sin merecerlo. Esa es la gracia del Señor. No merecemos nada, pero Él nos da todo y más aún de lo que merecemos. Entonces vamos a ver 3 significados en esta mañana de la gracia de Dios sobre nosotros. Y el primero es que la gracia de Dios significa salvación sin merecerla. La salvación que nos fue otorgada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Leamos, por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos 5. Vamos a leer el verso 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Y dice la palabra del Señor así en este momento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con usted y para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, el Señor Jesucristo fue entregado por usted y por mí. Así que la vida cristiana es algo que se nos concede por pura gracia. Es algo que es dado a nosotros como un regalo. Y no porque lo merezcamos, y no porque hagamos méritos para conseguirlo, para alcanzar esa vida, sino es simplemente dada por gracia, por amor y misericordia del Señor. Así que viene esa gracia de Dios a nosotros a través de siendo hombre encarnado aquí en la tierra y llegando al sacrificio final de su vida en la cruz del Calvario. Ahora que leímos que en esa gracia estamos firmes, en esa gracia estamos rectos, en esa gracia permanecemos. Y esa misma gracia es la que nos impulsa a vivir cada día como Dios quiere que vivamos. Es la gracia del Señor. Miremos ahí mismo en Romanos capítulo 6, miremos el verso 15 hasta el 18. Pablo nos sigue diciendo que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces, la gracia del Señor nos conduce a la obediencia. En la gracia del Señor lo que nos conduce a vivir como el Señor desea. Es por su gracia. Y vivimos como Él quiere porque estamos agradecidos. No merecíamos el sacrificio de Cristo, no merecíamos su muerte, no merecíamos su sangre pura, santa e inocente. Sin embargo, mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Así que la gracia nos impulsa al agradecimiento, a vivir la vida recta y no como dice Pablo. Entonces, ¿ahora qué? Porque estamos por gracia, vamos a pecar, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estamos libres para pecar? Pues no. Precisamente la gracia y el amor profundo del Señor sobre nosotros, derramado en nuestros corazones, es el que nos impulsa a la obediencia. Ahora ya no somos siervos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos siervos de la justicia. Nos entregamos en obediencia por la misericordia y la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Entonces, agradecemos esa gracia del Señor por habernos librado del castigo de la ley. Agradecemos la gracia de Dios porque nos libró de la esclavitud del pecado. Y esto debe hacer en nosotros, debe producir en nosotros un impulso fuerte, un impulso de obedecer al Señor, un impulso de agradarle a Él, porque por su mera gracia, que no la merecemos, que no la hemos ganado, que no la hemos conquistado con nuestras obras, con lo que podamos decir o hacer para Dios, tenemos su salvación. Y este hecho de gracia nos debe impulsar y llevar a ser obedientes a Él. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Sigue diciendo allí en Tito, nos vuelve a hablar de esto. Vaya conmigo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Miremos el verso 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Y la escritura nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, aquí se nos está diciendo que la gracia nos enseña, verso 12, esa gracia nos está enseñando a renunciar a toda impiedad, a renunciar a los deseos mundanos, a renunciar, dice la Escritura, a que vivamos en este siglo haciendo lo malo. Es la gracia que nos enseña a vivir como Cristo desea, con su carácter, en obediencia a Él. Así que el Señor murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros estábamos en injusticia. Él murió por usted y por mí. ¿Para qué? Para salvarnos de la ira del Padre. Porque la ira del Señor, que es santo, viene sobre todo pecado y sobre toda maldad. Pero Jesucristo se entregó por gracia a nosotros, para que recibiendo su salvación, recibiendo su gracia, podamos ser libres de la ira, porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo se presentó y cumplió en Él mismo, en su cuerpo mismo, y entregando su sangre, la justicia del pecado, que era la muerte. Y nos entregó su gracia, nos entregó la salvación, nos entregó la vida eterna. ¿Qué más necesitamos nosotros para saber que necesitamos apartarnos del pecado, de la maldad, de la inmundicia y vivir agradando al Señor? Es por su gracia que usted y yo hoy tenemos vida eterna y vida abundante en esta tierra. Merecíamos la ira de Dios, merecíamos el castigo. Mire lo que dice Romanos, vuelva conmigo a Romanos, es un texto que lo conocemos mucho. Romanos capítulo 3. Romanos 3, vamos a leer varios textos bíblicos, así que tenga ahí lista la palabra del Señor. Romanos 3, 23. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el castigo, porque no hay nada bueno en nosotros. El Señor entregó su gracia
Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, porque no hay nadie en la tierra que no tenga pecado. Todos hemos sido pecadores. Y por ese pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dele honra al Señor. Hemos sido justificados gratis por la gracia de Cristo en nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber dado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pasó por alto nuestros pecados pasados, nos tuvo paciencia, porque todos éramos destinados a estar separados de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús entregó en nuestras manos a través de su sacrificio, a través de la gracia, nos entregó la redención, nos entregó el cielo. No lo merecíamos, separados de la gloria, separados del cielo, separados de lo divino, de lo santo, de lo puro, mas Él mostró su amor a nosotros y nos redimió y nos sacó de la esclavitud del pecado y de la ley que nos condenaba, produciendo gracia en nosotros. La gracia inmerecida. Tampoco, así como no merecíamos el cielo, pues tampoco merecemos la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Pasó por alto nuestros pecados. Es para estar toda nuestra vida agradecidos con Él. Es para guardarnos y purificarnos cada día más y serle de honra y de gloria a Él. Pasó por alto nuestros pecados pasados y nos tuvo paciencia hasta el día que tú y yo lo aceptamos como nuestro Salvador y creímos en nuestro corazón. Pero antes de llegar a ese día de salvación, el Señor ya nos había perdonado. El Señor ya había derramado su gracia sobre nosotros. Entonces dice que la Escritura que Él pasó por alto nuestros pecados antes de que nosotros colocásemos nuestra fe en Cristo, quien es que nos salva. Gracias a ese sacrificio de Jesús. Entonces nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él vino y nos dio vida. Él llegó en el momento indicado a tu ser, a tu casa, a tu vida y te sacó de la muerte, de tus delitos y de tus pecados. Y eso es para darle gloria al Señor. Y nos compró. Cristo también compró nuestra vida, pero también compró nuestra entrada al cielo. Y compró nuestra permanencia aquí en la tierra, porque no somos merecedores ni del cielo ni de la tierra. Por eso el Señor nos da vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el reino de su Padre Celestial. Y todo esto es por gracia. ¿Qué hemos hecho tú? ¿Quiénes somos nosotros para merecer tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia, tanta atención? Es solamente la gracia de Dios que se derrama en cada uno de nosotros. Siendo paciente, Dios pasó por alto nuestra maldad, pasó la página de nuestra vida para llenarnos de las riquezas de su gracia en cada uno de nosotros. Segundo, la gracia es algo para lo cual tú naciste para disfrutarla. Hemos nacido para disfrutar la gracia del Señor. Hemos sido destinados para vivir en esa gracia del Señor. Miremos en Efesios, vaya conmigo a la Escritura, Efesios capítulo 1. Gloria al Señor. Si usted puede, vaya colocando ese comentario, esa frase, ese versículo, el cual el Señor está hablando a su corazón. Váyalo poniendo allí en los comentarios. Efesios capítulo 1, miremos a partir del verso 3. Y dice la escritura así: bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que la gracia es una bendición espiritual, en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire para qué, verso 6, márquelo allí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos dar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en toda sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, nadie está en Cristo o viene a Cristo por pura casualidad. Si usted hoy disfruta de las riquezas, de la gracia de Dios sobre su vida, es porque Él lo destinó, lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Fíjese la gracia de Dios, es que aún nuestra mente no alcanza a comprenderla, pero necesitamos vivir en esa gracia, porque antes de ser personas, antes de que hubiésemos nacido, el Señor ya nos había predestinado para vivir en la riqueza de su gracia. El Señor ya nos había escogido. El Señor ya había entregado a su Hijo como propiciación por usted y por mí, para que se cumpliera en Él la justicia del pecado, que era la muerte, para que usted y yo no sufriésemos la muerte, sino todo lo contrario, en su gracia disfrutásemos la vida abundante y la vida eterna. Así que vaya escuchando la palabra del Señor y que tenga fe en su corazón y que sea salvo por su gracia. No hemos hecho nada, no hemos alcanzado nada, no podemos hacer nada para recibir esa gracia. Es gratuita, es totalmente que esa gracia ha sido entregada a nosotros para que alabemos la gloria que hay en esa gracia. Tú y yo tenemos que estar constantemente agradecidos y adorando al Rey omnipotente, al Rey de gloria, que ha derramado sobre nuestros corazones su gracia, para que entonces vivamos de una manera que le agrademos a Él, para que vivamos de una manera en donde lo adoremos y en donde tengamos el asombro de su salvación, porque es algo que hemos dejado muy aparte y nos hemos olvidado. Debe haber asombro y agradecimiento en cada uno de nosotros por la salvación que hemos recibido de parte de Dios. No la merecíamos, éramos condenados a estar lejos de la gloria del Señor, mas Él mostró su amor para con nosotros y derramó su gracia en nuestras vidas. Eso nos debe motivar a estar siempre alabándolo, glorificándolo, exaltándolo y guardándonos del pecado en el cual ya hemos sido rescatados para darle gloria a Él. Amén. Así que esa gracia ha sido otorgada a nosotros de manera gratuita, de manera perfecta para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos alabar al Señor por su gracia si no lo conocemos? ¿Cómo usted puede alabar un lugar que no conoce? Por ejemplo, si vamos a Europa, a París, ¿usted cómo va a poder decir, no, es una ciudad hermosa, preciosa? Usted no puede maravillarse de la gloria de su gracia si no la conoce, si no la ha vivido, si no la tiene para usted. Así que no podemos adorar realmente lo que no conocemos. Y hemos sido destinados para adorar la gloria de su gracia. Pero si tú no conoces su gracia, si tú no vives en su gracia, entonces no vas a poder adorarlo como Él nos pide, que debemos adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, nacimos para conocer a Dios, nacimos para disfrutarlo.
de tal manera que podamos llegar al nivel de la adoración. Porque cuando tú conoces a tu Señor, cuando tú conoces la gloria de su gracia, lo único que puedes hacer es rendirte a Él en adoración genuina, en adoración verdadera. Nadie puede dar por ti más de lo que Cristo dio por nosotros. Entonces, esto de poderlo conocer, de poderlo disfrutar, es simplemente gracia de Dios. También es la gracia de Dios. No podíamos antes conocerlo, no podíamos disfrutar sus riquezas espirituales, pero por su gracia, usted y yo hoy podemos vivir en esa bendición de conocer a Dios, de entender a Dios y de adorar al Señor. Así que hágalo desde su corazón y maravíllese constantemente de la gracia que el Señor ha derramado sobre su vida. Tercero, la gracia significa para nosotros una nueva vida. Diga nueva vida. Dígalo allí, nueva vida. Miremos de nuevo en Tito. Vamos otra vez a Tito. Tito capítulo 3. El internet ha tenido algunos inconvenientes, algunos problemas. Sé que en Aguachica también ha estado difícil la conexión a internet, pero los bendigo a todos ustedes que lograron de alguna manera entrar a esta transmisión y recibir la palabra del Señor. Tito capítulo 3, miremos el verso 3, dice la palabra así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, aleluya, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Porque nosotros antes estábamos perdidos, dice la Escritura, porque nosotros estábamos inmersos en la rebeldía, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo la malicia, la envidia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Pero estando en esta condición, estando perdidos en el pecado, Dios nos encontró. Eso es gracia. Estando nosotros siendo esclavos de la maldad, de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos malignos, vino el Señor y nos sacó de esa esclavitud para darnos libertad. Eso es gracia. Estando hundidos en la maldad, estando hundidos en el pecado, entonces dice la Escritura que leímos que a través o mediante su Espíritu Santo, Él nos dio una nueva vida. Eso es gracia. Eso es empezar a disfrutar la gloria de la gracia de Dios, tener una nueva vida, porque lo que éramos antes, Él lo transformó, lo cambió, nos liberó, nos sacó del lodo cenagoso, rompió nuestras cadenas y nos da una nueva vida a través de su Espíritu Santo que nos mantiene firmes y constantes. Él nos ha regenerado y nos ha renovado para que sus propósitos eternos se cumplan en cada uno de nosotros. Él no nos va a abandonar, Él no te va a abandonar a ti hasta que no cumpla todo lo que Él ha deseado y lo que Él se ha propuesto con tu vida. Si has caído, si has desmayado, si te sientes agobiado, si te sientes debilitado, si la tentación está alrededor tuyo, si aún mismo, si ya has probado
probado el pecado, hoy es el día de volverte al Señor para que disfrutes de la riqueza de su gracia, gracia inmerecida, gracia gratuita. No tenemos que hacer nada sino volvernos al Señor, porque Él tiene el poder a través de su Espíritu Santo para renovarnos, para transformarnos, para darnos una nueva vida. Amén. Efesios capítulo 2. Volvamos a Efesios. Efesios 2. Leamos del verso 1 al 7. Dice la escritura así. Estamos hablando de la gracia inmerecida, dice Pablo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque es que la vida no simplemente llegó a nosotros el día que nos arrepentimos. La vida ya estaba en nosotros porque habíamos sido destinados por Dios para que disfrutáramos de su gracia. Esto es muy grande, esto es muy profundo, esto debe motivarnos cada día a amar más al Señor. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en estos deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero miren lo que dice aquí, misericordia, gracia de Dios. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida abundantemente en Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. Amén. Por gracia somos salvos. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida para mostrar la riqueza de su gracia. Esa vida, mientras estábamos en los deleites del pecado, en los deleites de nuestra carne, en los deleites de nuestros pensamientos, de ahí nos sacó el Señor para darnos vida. Y esa vida es la muestra de la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Somos hijos de Dios, no porque hayamos querido, no porque lo hayamos escogido a Él. Somos hijos de Dios porque así Él lo decidió, porque Él nos amó primero, porque Él se entregó primero, porque Él nos conoció primero. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Amarle, conocerle, servirle y vivir una vida apartada del pecado, una vida en agradecimiento a esta rica gracia que derramó sobre nosotros. Así que la invitación en esta mañana y durante este tiempo es que ahondemos en la gracia de Cristo, ahondemos y experimentemos la gracia de Dios sobre nosotros, porque es que no teníamos nada, ni merecíamos nada, ni podíamos llegar a conseguir algo. Pero Dios nos lo ha dado todo. Esto es gracia. Esto es gracia. Y en esa gracia debemos andar. En esa riqueza de su gracia debemos vivir. Y bajo esa gracia debemos estar cubiertos constantemente. Amén. Oremos al Señor en esta mañana. Y es una invitación delante de la mesa, delante del pan, delante del vino, que lo celebramos también por gracia del Señor. No merecemos tomar sangre ni comer su pan, su cuerpo, el pan símbolo de su cuerpo. No lo merecemos. Es dado a nosotros por gracia. Así que rindamos nuestra vida, rindamos nuestro corazón delante de Él y vivamos una vida de agradecimiento. Señor, en esta mañana
hemos entendido que tu gracia es inigualable, que no hemos hecho nada por mérito, ni nosotros te hemos buscado, ni nosotros te hemos encontrado. Has sido tú, Señor, que desde antes de la fundación del mundo nos escogiste, nos llamaste, nos predestinaste en tu gracia, para que anduviésemos en las buenas obras que preparaste para nosotros. Nos has llamado a salvación, nos has llamado a vida abundante, nos has llamado a vida eterna, Señor. Y esto no lo merecemos, porque lo que merecíamos era estar lejos de tu gloria. Lo que merecíamos era el castigo de la muerte a causa de nuestra maldad y de nuestro pecado. Pero tú en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia extendida sobre nosotros, nos has recogido en tus brazos, sucios, contaminados, polvorientos, llenos de maldad, de iniquidad, de cadenas de pecado. Pero nos has librado de la ley y nos has librado del pecado, Señor, para que por esa gracia disfrutemos tu amor, para que por esa gracia nos cohibamos de volver a la maldad y de volver a ser esclavos, para que por esa gracia, Señor, podamos disfrutar las riquezas espirituales que prometes darnos a cada uno de nosotros, tus hijos. Y somos hijos no porque hayamos querido y no porque tengamos el derecho, somos hijos porque nos amaste de antemano, porque nos rescataste de antemano, porque nos diste vida aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Permítenos entrar en tu gracia, Señor, ahondar en ella y disfrutar de ella. Permítenos disfrutar de tu perdón, de tu libertad, Señor. Merecedores, tu amor nos ha cubierto, nos ha cobijado. Y ahora nosotros tenemos entrada libre, completamente libre al trono de la gracia, al trono celestial. Podemos entrar plenamente libres a ese trono de la gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En ti hay sanidad, en ti hay perdón, en ti hay libertad, en ti tenemos lo que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo necesitan, Señor. Enséñanos a vivir en esta tu gracia. Enséñanos a andar en la riqueza de tu gracia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos, usted va a listar allí los elementos en este momento. Dios está en medio de nosotros. Su gracia nos cubre, nos rodea. Y dice la Escritura así para nosotros. La palabra de Dios, la palabra que no miente, la palabra que se hace real, que es verdadera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, porque que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Así que el Señor se entregó para darnos su gracia. Usted va a tomar allí en este momento
pan, símbolo del cuerpo lacerado, maltratado, entregado y un quebranto en su salud durante estos días. Al recibir este pan con fe, creyendo en su corazón, también recibe sanidad. Porque dice la Escritura que por la llaga de Cristo en su cuerpo, usted y yo hemos sido sanados. Todo dolor sale de nuestro cuerpo porque Cristo llevó sobre él toda enfermedad y todo dolor. Cierra allí sus ojos y ore al Señor. Tome su pedazo de pan cada uno, tómelo allí con ese pan en su mano. Usted va a agradecer a Dios la sanidad de su cuerpo. Agradezca al Señor. No la pida, solamente agradézcala porque esa sanidad ya ha sido dada, ya ha sido otorgada por gracia sobre usted y sobre mí. Señor, muchas gracias. Gracias porque en tu cuerpo cargaste nuestra enfermedad. Es en tu llaga que nosotros hemos sido curados, sanados. Y no hay dolor, no hay enfermedad, no hay, Señor, diagnóstico médico que sea contrario a la sanidad que tú nos has dado a través de tu cuerpo. Gracias, Señor Jesús. Es una gracia derramada sobre nosotros la sanidad. En este cuerpo, Señor, tú llevaste toda nuestra maldad y toda nuestra enfermedad. Y hoy declaramos sobre nosotros, toque allí ese lugar en el cual usted ha estado dolorido, ese diagnóstico médico, tómelo allí y diga: Señor, hoy declaro tu palabra, hoy declaro que tu cuerpo, que la llaga de Cristo me hace sana, me hace sano. Hay sanidad en los hogares, hay sanidad en las casas, Señor, hay sanidad sobre ese familiar enfermo, hay sanidad sobre ese amigo, sobre ese vecino, sobre ese ser querido, porque el cuerpo de Cristo fue entregado para sanidad de nosotros. Gracias, Señor. Comemos de este pan como símbolo de tu cuerpo y nos llenamos de la fuerza, de la vitalidad y de la salud de Cristo conquistada para nosotros por gracia. Gracias, Señor. Coma allí de este pan, coma allí. Agradecemos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la Escritura que este vino representa la sangre pura, inocente, limpia, la única sangre que hizo justicia por nuestro pecado. Porque la sangre de los machos cabríos, de los corderos, de los sacrificios del Antiguo Testamento, simplemente cubrían el pecado, mas no lo desarraigaban, no lo quitaban del corazón. Pero esta sangre, símbolo, este vino, símbolo de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ha sido la única sangre que ha podido desarraigar completamente el pecado de nosotros. Su sangre limpia, su sangre renueva, su sangre es un nuevo pacto, su sangre es derramada por gracia sobre nosotros. Así que tome allí este vino hoy creyendo en su corazón que es limpiado de todas sus nosotros. Bebamos este vino en el nombre de Jesús. La muerte conquistó. Gloria al Señor. Levanta tus manos delante de tu Rey, de tu Señor, de aquel que se entregó para darte la vida que hoy tienes, la nueva vida en Él. Oh, te adoramos, oh Dios, te exaltamos, te glorificamos, agradecemos tu sacrificio. Dios,
No lo merecíamos, no lo conquistamos con nuestras fuerzas. No somos tan buenos, Señor, para merecerlo. Pero tú lo entregaste, tú lo diste por nosotros y nos has llenado de la riqueza de tu gracia. Padre, por eso hoy hacemos un compromiso de amarte, de servirte, de seguirte, de obedecer tu palabra, de vivir en pureza, en santidad, en limpieza, de apartarnos de toda contaminación, porque nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora no queremos volver a ellos, ahora no queremos andar en ellos, queremos andar agradeciéndote a ti, viviendo una vida que sea digna de ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros. Te adoramos, Señor. Sabemos que pronto sonará la trompeta y nos llevarás al cielo contigo para que celebremos las bodas del Cordero y podamos tomar de tu mano el pan y el vino y por siempre estemos celebrando tu gracia en nosotros. Gracias, Señor. Honramos tu nombre, te bendecimos y te amamos profundamente porque tú nos amaste primero. Gracias por estos momentos. Gracias por la iglesia Río de Vida en Aguachica, porque tú estás haciendo tu obra, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Tú sigues obrando maravillas en cada uno y tú sigues estableciendo tu reino, porque las ovejas son tuyas, te pertenecen a ti, y el reino que tú has creado y manifestado en nosotros crece de manera especial en Río de Vida. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, nos sentimos agradecidos. Hay gozo en nuestro corazón por la riqueza de tu gracia entregada a nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a Dios. Allí desde nuestras casas, desde nuestros hogares, bendecimos a todos los que se han conectado, a nuestra hermana Sandra, a nuestra hermana Janet, nuestro hermano Jonathan, nuestra hermana Lady Bello y su familia, nuestra hermana Licede y su familia, nuestra hermana Janet. Gracias, los bendecimos a todos y declaramos que el mes de agosto será el mes de disfrutar la gracia de Dios sobre nosotros, de conocer, entender a Dios y disfrutarlo, porque hemos sido llamados a vivir una vida de gozo, apartados de la maldad, apartados del pecado, agradándole a Él. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro verdadero éxito, agradar a nuestro Señor. Los bendecimos. Les hago una recomendación muy importante. Por favor, cuídese durante este tiempo. En Aguachica han aumentado los casos en todo el país, en el mundo entero. Necesitamos cuidarnos, proteja a su familia, cumpla con las normas de bioseguridad, sea obediente a las autoridades impuestas por Dios aquí en la tierra, conserve siempre su lugar como cristiano, como hijo de Dios. Cuídense mucho y sigamos confiando en el que nos defiende, el que sigue obrando a favor de nosotros. Un favor que no merecemos, una misericordia que no merecemos, pero la tenemos siempre de parte de Él. Amén. Dios les bendiga, que tengan un día muy bendecido de parte del Señor, un mes con la gracia de Él derramada sobre nuestros corazones. Mucha paz para todos ustedes.